la adereza mesa delante de nosotros. Queremos que nuestras almas realmente crezcan robustas en fe, en convicciones ante el Señor. Oremos, Señor. Hemos alabado, hemos glorificado tu nombre por medio del canto, por medio de nuestra presencia, por medio de las ofrendas. Pero en este tiempo de diálogo y de comunión contigo es ahora cuando tú nos hablas. Siempre rogamos, ya que sabemos que tú eres fiel en enviar tu palabra, que más bien sean nuestras mentes y corazones sensibles a recibir tu palabra, a disponernos, Señor, a concentrarnos en ella. Tú dices que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y aunque tú usas instrumentos humanos para llevar mensaje o predicación, siempre es tu Espíritu hablándonos. Ayúdanos a reverenciarte en esto, que nada ni nadie en este momento sea más importante y más interesante que sea escuchar tu bendita palabra. En Cristo oramos. Amén. La Navidad ocurrió hace aproximadamente 2000 años atrás y personas hicieron su parte en el establecimiento del reino de los cielos. Hemos llevado a cabo una serie de mensajes al respecto. Por ejemplo, de José, recibió a María como mujer, respetó su embarazo y asumió la responsabilidad de ser el padre legal del niño. Ya aprendimos de José su madurez, su cabalidad, su disposición como sacerdote de su hogar en amar, proteger y proveer para su familia. De María, aunque no entendía todo el asunto y a pesar del peligro de perder a su pareja y hasta de ser señalada por la sociedad, aprendimos que estuvo dispuesta a llevar a cabo el plan de Dios con humildad y sometimiento a su voluntad. En su canto, ella expresa el regocijo de servir. Tratamos también a los ángeles como mensajeros, trayendo un mensaje de paz y de conocimiento. Aprendemos de la lealtad de estas criaturas. Los pastores, por otro lado, proclamaron el gran acontecimiento. Nos enseña a compartir con otros nuestras experiencias personales con Dios, gracias a que hemos sido iluminados con las buenas noticias de salvación. Los magos emprendieron un largo viaje para adorar al niño. Ofrecieron regalos, fueron útiles y significativos. Aprendemos que a Dios debemos adorar y ofrendar. El acto de regalar es una buena acción que debemos imitar. Ahora, de todos los personajes navideños, cuando se trata de entrega y servicio, el que más dio fue el protagonista, el cumpleañero, Jesucristo, el Rey y Señor. Él nos regaló de pura gracia, escuche bien, un derecho, no todo el mundo tiene, el derecho de ser ciudadanos del reino de Dios. Él nos regaló ese derecho. Yo no sé con cuánta magnitud usted aprecia este derecho, pero mirando a mi alrededor y ver gente tan ignorante de las escrituras, tan confundida y cómo se torturan, creo que significa todo. ¿Por qué? Porque le da sentido, propósito, significado, seguridad a mi vida. Seguridad que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Mateo 16, por favor, busquen conmigo Mateo 16, los versículos 13 al 16, y en este momento dedicamos el tiempo de este sermón a hablar del protagonista, repito, el que más entregó en la Navidad. Mateo 16, versículos 13 al 16.
Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánta profundidad hay en esta declaración de Pedro? Sabía que todo ciudadano del cielo tiene un correcto conocimiento acerca de la naturaleza y la misión del Hijo de Dios, del Cristo. Este conocimiento es vital para considerarnos salvos, pertenecientes a este reino, ciudadanos celestiales. Y hermanos, en los nombres dados al niño, precisamente encontramos que ahí está su naturaleza y su misión, exaltando a lo más alto el don de servir. Nuestro primer punto es la naturaleza del Mesías, Dios. Y vamos a leer ahí mismo en Mateo, capítulo 1, versículo 23, donde se encuentra el nombre que le fue dado al niño. Mateo 1, 23. Profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Jesucristo es sin igual. Es el único ser de dos naturalezas, 100% divino, 100% Dios, 100% humano, o sea, hombre. Tanto la deidad como la humanidad de Jesucristo ha sido cuestionada por muchos herejes a través de la historia. Hay quienes tienen un concepto correcto acerca de la naturaleza de Cristo, sin embargo, fallan en entender su misión como Mesías. Ambos extremos son peligrosos y no son buenos. Nosotros queremos tener un conocimiento leal, veraz, y que esté de acuerdo a las Escrituras acerca del Hijo de Dios. Si me hicieran esta pregunta: ¿y tú qué dices? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué dirías? ¿Qué conceptos formularías en tu mente? Es importante tener un conocimiento personal acerca de Jesucristo. Y como nuestro primer punto es hablar de su naturaleza, o sea, de su naturaleza divina e humana, por eso se le da el título de Emmanuel. Debemos entender que la deidad de Jesús es probada primero en el Antiguo Testamento. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde se habla de esta pequeña aldea de Belén, Efrata, dice que de esta aldea iba a salir el que sería Señor en Israel. Ahí dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí claramente podemos ver la deidad de Jesús en sus apariciones antes de encarnar, que la Biblia lo señala como el ángel de Jehová. Isaías, mencionando al niño que nos fue dado, dijo allí en el capítulo 9, versículo 6, que su nombre es Padre Eterno. Se está hablando de su coigualdad y unidad con el Padre Celestial. La deidad de Jesús también es probada en el Nuevo Testamento. Al usar el nombre Yo Soy, se encuentra ahí en Juan 8:58, fue el mismo nombre con que Dios se dio a conocer a Israel, Éxodo 3:14, que él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy.
Noten esto. Muchas personas están confundidas en cuanto a la naturaleza de Jesucristo. Sin embargo, los judíos que le oyeron hablar en aquel idioma arameo y podían entender exactamente lo que él les comunicaba, según el versículo 59, cuando él dijo esto, dice que cogieron piedras para lapidarlo. Lo que pasa es que no pudieron. ¿Por qué? Porque encontraron que aquello era una blasfemia, el querer ser el gran yo soy. O sea que debemos de notar cómo los mismos judíos rechazaron aquello que Jesús profesó ser Dios. Pero además de eso, la deidad de Jesús es probada por sus nombres. Lea Isaías 9:6. La deidad de Jesús es probada por sus atributos. Ahí tenemos en el Nuevo Testamento evidencia de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia. Cuando Él dice, yo soy la vida, yo soy la verdad. La deidad de Jesús es probada también por sus obras. En el Nuevo Testamento, Juan 1:3 menciona como Él es creador. Colosenses 1:17, el sustentador de todo lo que existe. Quiere decir, al Señor le debemos la vida, el aire que respiramos. Un mensaje para todo arrogante y orgulloso que no los reconoce y no le da gracias a Dios. Pero también Él se presenta como quien perdona pecados, resucita muertos, juzga, inclusive poder sobre los demonios. La deidad de Jesús es probada por la adoración que le rinden las criaturas. Teniendo en cuenta que Isaías 42:8 dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, Jesús fue adorado por ángeles, por hombres. Y leímos ahí en nuestra lectura bíblica en Filipenses capítulo 2, cómo toda rodilla se va a doblar delante de Él y va a proclamar que Él es el Señor. Jesucristo es Dios y es Dios con nosotros. No acepte ningún concepto que sea menos que esto, porque es una blasfemia. En mi segundo punto es hablar acerca de sumisión. Recuerde, un buen concepto de la naturaleza de Cristo y de su misión es vital para nuestra salvación. Y de su misión podemos encontrar también en un nombre que se le ha dado, Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Este nombre Jesús significa Salvador. O sea, la visita de Jesús a la tierra tuvo un propósito muy específico: nuestra redención. Así habla Gálatas 4, del 4 al 5, que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él nació de una mujer para redimirnos y para, prácticamente, parafraseando, darnos el privilegio de ser adoptados sus hijos. Eso les hablaba. Con cuánta magnitud usted aprecia ser un ciudadano celestial, un ciudadano del reino de los cielos, porque esto se lo debemos a Jesucristo. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hay quienes tienen un concepto correcto de la naturaleza de Cristo, sin embargo fallan en cuanto a su misión. Porque cuando la persona cree que por medio de esfuerzos humanos, sea haciendo obras, por religión, cumpliendo la ley, por ciertos sacramentos, etcétera, etcétera,
puede justificarse a sí mismo, ya está en un error grave. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único medio de salvación, el único medio de llegar al Padre. Repito, Hebreos 10:10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mire, les pongo un ejemplo para que ustedes aprecien realmente el conocimiento que tenemos de Jesucristo. Porque las cosas pasan en la vida no para que pasen desapercibidas, sino aprender de las experiencias. Ustedes saben que estamos ya en una nueva era. Ya estamos en una nueva era de acuerdo a lo que sucedió el 21 de diciembre del 2012. Y yo lo creo porque ese preciso día a mí se me reventó el agua del tanque de agua caliente en la casa. Tuve que mandarme a correr para arreglarlo de emergencia. Quiero decirles, ustedes han escuchado cómo han cambiado prácticamente lo que dijeron hace años atrás, donde decían que esta fecha, el 21 de diciembre de 2012, marcaba el fin del ciclo de 5.000 años de la cuenta larga del calendario maya. Pero yo lo recuerdo muy bien, porque lo hablaron en los noticieros. Ellos predecían que este iba a ser el final de la historia, que iba a haber un cambio galáctico, un final astronómico. ¿Y qué pasó? No fueron pocas. Miles de personas cayeron en esta trampa. Y por ignorantes de las Escrituras, se gastaron miles de dólares, hasta millones se pudiera decir. Tremendo capital para autosalvarse. Noten. Cuando resultó ser un simple cambio de era. Quiero decirle, ¿por qué no van a la Biblia? Donde sí predice el fin del mundo, pero con un mensaje esperanzador para el que cree. Que Cristo es su Redentor. La única, escúchame muy bien, la única manera de salvarse del cataclismo que está predicho sobre esta tierra es participando del arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo se la lleve. Es la única manera de escaparse. No hay otra. A menos que el Señor o nos lleva en la muerte o viene por nosotros. No hay otra manera de escapar del cataclismo, de lo que sí está por venir, y los días son cortos. Hermanos, Cristo precisamente vino a esta tierra para salvarnos. Y no solamente cuando hablamos de salvación, no solo se refiere a lo que es la parte espiritual del alma y darle la vida eterna, pero también para que podamos escapar de las cosas que la Biblia sí dice que están por ocurrir. Cristo se hizo siervo para salvarnos. Por eso lo primero a señalar, volviendo a enfocar en nuestro protagonista, fue su consentimiento voluntarioso y amoroso de dejar su trono en gloria para tomar forma de hombre, de un siervo humilde. James Irwin, comandante del Apolo 15, dijo que nunca antes se había sentido tan cerca de Dios como durante su vuelo al espacio. Añadió que mientras andaba por la luna, un pensamiento surgió en su mente acerca de que aquel estaba haciendo el más grande evento en la historia del mundo, el hombre andando en la luna. Repito, él añadió que mientras andaba por la luna, que le vino un pensamiento a su mente acerca de que aquel estaba haciendo el evento más glorioso de la historia, el hombre andando en la luna. Lo dice que oyó una voz que le habló diciéndole: yo hice algo más grande que eso, anduve en la tierra. Anduve en la tierra.
Lo segundo a señalar de nuestro Señor Jesucristo es su humillación. Es lo que se conoce como concepto de kenosis, que significa vaciamiento. La falta de entender este concepto puede causar que gente, inclusive piadosa y temerosa de Dios, caiga en herejía, negando sea la naturaleza o la misión de Jesucristo. Cuando hablamos de su humillación, se refiere a las limitaciones que Cristo, una vez encarnado, tuvo en la tierra, al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. Leímos ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 7, cuando él dice, se despojó a sí mismo. Despojarse a sí mismo no quiere decir que dejara de ser Dios o dejara de tener sus atributos divinos. Eso no es lo que quiere decir. Lo que está implicando es que él dejó la gloria que tenía antes de encarnar. Por eso ahí en su oración en Juan 17:5 él le pide al Padre, vuelve a glorificarme con esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Humillarse implica su condescendencia al encarnar en hombre, porque era el único propósito de sustituirle en la cruz del Calvario. No había otra manera de justificarnos. Por eso hay ciertos pasajes que confunden a las personas, que revelan cierto sometimiento en Cristo hacia Dios, y los confunden pensando que es un ser creado o un ser secundario. Pasajes como por ejemplo Juan 14:28 que dice, el Padre mayor es que yo. Juan 5:30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:36 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, ¿cómo reconciliamos su naturaleza 100% divina con su misión y este sometimiento que se encuentra en la Biblia? ¿Por qué esta sumisión? Hermano, todo fue por nosotros. Él se humilló por nosotros, no solamente para sustituirnos en la cruz del Calvario, sino también como hermano nuestro, mostrarnos a nosotros la correcta relación que debemos de tener con nuestro Creador, de sometimiento a su voluntad, de respeto a su grandeza, de temor y reverencia ante Él. Jesucristo lo hizo por nosotros. Nació de la forma más humilde en un pesebre. No hubo lugar para Él en el mesón. Y murió de la forma más despreciable, vil, en una cruz. ¿Por qué? ¿Para qué? Si yo fuera a responder por qué, yo te diría, ¿por qué Jesucristo vino a este mundo y nació en la forma más humilde en un pesebre y después murió de la forma más vil en una cruz? ¿Por qué? Bien simple la pregunta, respuesta. Porque nos ama. No ama. Así tal como somos. No quiere que sigamos siendo tal como somos, pero nos ama tal como somos. Pecadores, rebeldes. Así nos ama Dios. ¿Para qué? ¿Para qué vino al mundo? Primero, escuche la terminología porque es muy importante. Para redimirnos. Esto es, librarnos del poder del pecado y del mismo diablo. Segundo, para propiciar o expiar nuestro pecado. Esto significa calmar la ira de Dios justo y santo. Tercero, para justificarnos ante el Padre. Librarnos de la condenación en el infierno. Cuarto, para reconciliarnos con Dios. Así gozar de vida eterna en comunión en el paraíso. ¿Usted quiere mayor regalo que este? Una herencia eterna en los cielos, una ciudadanía celestial. Todo lo pagó Jesucristo. Todo fue una obra y un servicio. Se reunieron los animales de una granja para tratar el problema de la crisis económica y el hambre mundial. La vaca estaba muy consternada. Dijo que aportaría más leche,
La oveja, por otro lado, iba a dar más lana. La gallina iba a poner más huevos. El caballo se puso de acuerdo con el buey. Van a trabajar más horas. Pero mientras todos los animales iban compartiendo sus ideas, el cerdito callado, boca cerrada. La gallina se percata y le pregunta: cerdito, ¿y tú qué vas a aportar? Bien, en silencio. Pudieras colaborar con el desayuno, porque yo puedo poner huevo y tú el jamón y el tocino. Entonces la miró bien seria a la gallina y le dijo: claro, porque a ti no te va a costar la vida. Y es muy cierto, es muy cierto. Todos los personajes navideños hicieron su parte: José, María, los ángeles, los pastores, los magos. Dios nos está llamando a nosotros a hacer nuestra parte. Pero hermanos, Jesucristo, Dios, hombre, hizo mucho más, porque Él entregó su vida. Bueno, ya te pudiera decir, pero el momento, porque la historia cristiana está repleta de mártires, héroes de la fe, que dieron su vida y murieron por el reino. Muy bien, pero quiero decirles algo. Todos ellos eran pecadores. De una forma u otra iban a morir, porque la muerte es la paga del pecado. Haya sido por espada, por hoguera, por leones, por una indigestión o un catarro mal cuidado. Iban a morir. ¿Eh? Sí, es admirable que hayan dado sus vidas por el Evangelio. Pero Jesucristo es el justo, es sin pecado. Él sí no merecía morir de la manera en que murió. Él no tenía por qué morir. Él murió por amor a nosotros, por un acto de servicio. Por eso es que hoy lo exaltamos y lo ponemos en alto por sobre todo aquel que pueda llenar su boca y gloriarse y decir: yo hice algo por el reino de los cielos. Cuando hacemos algo por el reino de los cielos, lo único que estamos haciendo es cumpliendo con nuestro deber. Y además de eso, aún lo que hacemos por el reino de los cielos, si no estuviéramos llamados, capacitados por el Espíritu Santo, no lo pudiéramos realizar. Entonces, toda gloria es a Él. Pero del servicio que Él nos dio, por ese servicio, hoy podemos considerarnos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿cómo no hacer nuestra parte? ¿Usted no se da cuenta que todos tenemos un llamado santo a hacer algo por un reino glorioso y que eso es un privilegio? Recordemos, Dios nos ha capacitado con un don espiritual. Debemos desarrollarlo a cabalidad, siendo fieles y diligentes para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya estoy terminando, insisto. No sabemos cuán cerca está ya que Cristo venga por su iglesia. Las oportunidades se nos van escapando de las manos. Insisto, como resolución para el nuevo año, hágase el propósito de identificar muy bien su don, esmerarse y mejorarlo cada vez más. Si usted ha sido llamado para la enseñanza, para la palabra, no importa que sea de cuna, niño, joven, adulto, anciano, no importa a quien usted le esté enseñando, sea el mejor maestro. Si usted ha sido llamado para servir, para hacer buenas obras, porque esto es un don, esmérese en eso. Si usted es llamado para orar, don de la fe, propóngase cada vez dedicar más tiempo en oración al Señor. En fin, cualquiera que haya sido el don con que Dios nos ha llamado. Por ejemplo, hermanos coristas, nosotros Dios nos ha dado un don de servicio. Ese es el don.
Lo que hacemos con el talento del canto es transformarlo en don de servicio. Sea el mejor corista el próximo año. Y así, en todos los ministerios que el Señor nos llame, o lo que estemos realizando, vamos a tener esto en mente. Cada uno ha hecho algo por el reino de los cielos. Ninguno puede igualarse a lo que Cristo hizo por nosotros. Él es el mayor ejemplo de humildad y servicio. Es más, por esa humildad y servicio, hoy yo le debo la seguridad de la vida eterna en los cielos. Lo que yo vaya a hacer para Dios, trate de hacer lo mejor posible, lo más fiel, lo más responsable, y siempre reconociendo que es para edificación de la iglesia y no para usted mismo, porque la humildad siempre ha de caracterizar al siervo de Dios. Hermano, vamos a orar por esto, vamos a orar para que el Señor trabaje en nuestros corazones y entendamos lo que somos y la oportunidad que tenemos delante para servir. Dios, Jesucristo, ahora como iglesia tuya, de manera especial, queremos elevar delante de tu trono de gracia nuestra más profunda acción de gracias, porque no tomamos de balde el don inefable que hemos recibido de la vida eterna, y todo porque te humillaste, despojándote a ti mismo para tomar forma de siervo y morir en una cruz, para adoptarnos como tus hijos. No hay manera, forma de pagar o de agradecer suficiente esta seguridad de vida eterna y este conocimiento que nos hace libres. Gracias. Gracias, Jesucristo, por encarnar, por nacer allí en Belén, Efrata, en un humilde pesebre. Gracias por morir en una cruz. No fue de balde, porque he aquí tu linaje, tu pueblo, tus redimidos, tus ovejas. Afianza en nuestros corazones, Señor, el llamado que tú nos haces para dedicarnos a ti, a hacer nuestra parte para el reino de los cielos, que todavía, por gracia, se sigue estableciendo en los corazones de los hombres. Úsanos de manera individual y úsanos también como congregación. Y que cada uno pueda adoptar como resolución el ser mejores siervos el año 2013. Por favor, bendícenos, Cristo. En Jesús, en tu nombre oramos. Amén.